Como se pueden dar cuenta, el cronómetro es realmente grande. Mira cómo queda mi cuerpo, así que ya tienen una referencia de cuán grande es nuestro cronómetro. Desde hace mucho tiempo llevo practicando el ciclismo de montaña y en la ciudad que vivo se realizan varias competencias cada cierto tiempo. Sin embargo, en ninguna de estas competencias se hace uso de la tecnología para el control de los competidores. Y yo como electrónico me propuse crear todo el sistema de control. Hablamos del cronómetro, del contador de vueltas y lo más importante, el sistema de control que lleva cada competidor, que es el chip RFID. Prácticamente este chip permite saber cuánto tiempo se ha demorado para llegar a la meta. Además, con este chip se sabrá en qué puesto quedó cada atleta. Y bueno, hoy empezamos creando el cronómetro que será capaz de mostrar los segundos, minutos y las horas, cuyas dimensiones totales son de 1 metro por 30 centímetros. Prácticamente aprenderemos a crear desde el esquemático electrónico, el diseño PCB y el armado de las estructuras para que finalmente nos quede de esta manera. ¿Te interesa? Pues no te despegues del video. Como siempre, antes de comenzar con el video, les invito a que pasen por mi página web, cuyo link se encuentra en la descripción del video, donde hallarás la descarga de todos los materiales y la información necesaria para poder llevar a cabo este proyecto. Vamos a empezar explicando el funcionamiento del esquemático electrónico. Como el cerebro principal usaremos el microcontrolador Atmega 328P. Seguidamente integramos el circuito integrado 74HC595, que prácticamente es el que controla los displays de 7 segmentos. Lo que más me gusta de este dispositivo es que con tan solo 3 entradas puede controlar muchos displays de 7 segmentos. Esto en cristiano quiere decir que solo usaremos 3 pines del microcontrolador para controlar todos los displays del cronómetro. Si bien es cierto, sus salidas del dispositivo 74HC595 puede controlar displays pequeños. Sin embargo, los displays que estamos usando son extremadamente grandes y obviamente el consumo también incrementa. Así que necesitamos incluir un amplificador que es nada más ni nada menos el array de transistores Darlington ULN2803. Que además de tener 8 entradas y 8 salidas integradas, cada uno de sus salidas es capaz de suministrar hasta 500 miliamperios. Esto obviamente es suficiente para controlar un segmento. Como podemos observar, cada segmento está conformado por varios LEDs y para poder encender uniformemente cada uno de ellos se tiene que conectar en serie y en paralelo. Ahora te lo explico. Se presume que el consumo promedio de cada LED es de 20 miliamperios con una caída de voltaje de 2 voltios. Teniendo estos datos y sabiendo que la alimentación general de la placa será de 12 voltios, ya podemos hacer los cálculos correspondientes. Para ello vamos a colocar 4 LEDs en serie. Luego colocamos una resistencia. Sin embargo, aún no sabemos el valor de esta resistencia. Para saber dicha capacidad, primero sumaremos el voltaje de todos los LEDs, cuyo resultado es de 8 voltios. Esto quiere decir que la caída de voltaje en la resistencia será la diferencia entre 12 y 8 voltios, lo cual nos daría 4 voltios. Aplicando la ley de Ohm y sabiendo que la corriente que fluye en este circuito es de 20 miliamperios, resolvemos la siguiente ecuación. El valor de la resistencia será igual al voltaje sobre la corriente y el resultado es de 200 ohmios. Pero para que el LED sea más intenso en el circuito real lo colocaremos de 180 ohmios. Ahora vamos a repetir este mismo circuito en paralelo hasta completar cada segmento que será controlado por el cátodo de cada circuito en serie. Vamos a explicar el funcionamiento general. Inicialmente vamos a contar con 3 entradas. La primera entrada será para empezar el cronometraje, la segunda para poner en pausa y el tercero para resetear. Este último quiere decir que el conteo empezará de 00. Luego tenemos el microcontrolador, obviamente para el control del sistema,
que mandará pulsos usando tan solo 3 pines al circuito integrado 74HC595, y este se encargará de mandar señales al amplificador ULN2803 para que finalmente pueda encender un display, y así sucesivamente tendremos 5 displays que se conectarán entre ellos por 6 cables, donde está el cable de 12 voltios, GND, 5 voltios y los 3 cables de señal. Una vez entendido esta parte del esquemático electrónico, pasaremos a crear la tarjeta PCB. En principio, para que los displays se puedan apreciar desde lejos y en pleno luz del día, vamos a crear una tarjeta grande de dimensiones de 300 por 170 milímetros, y dentro de ello diseñaremos los segmentos para formar los números correspondientes, y esta misma placa será útil para los 5 displays. Si hasta este punto no entendiste en su totalidad, no te preocupes, que en la parte de la práctica voy a brindar más detalles y así se mostraría en 3D nuestro diseño PCB. Ahora solo nos quedaría mandar a fabricar y ensamblar la tarjeta, y qué mejor encargar a JLC PCB para realizar este hecho. Así que nos vamos a dirigir rápidamente a su página web. Una vez estando ahí, le damos clic en cotizar ahora. Seguidamente agregamos nuestro respectivo Gerber, y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB. En mi caso ordenaré de color verde. Además, mandaré a ensamblar. Para ello necesitaremos subir la lista de los materiales y el pick and place. Le damos en Next, y en esta parte vamos a elegir todos los dispositivos a usar según nos convenga. Finalizando la selección, le damos en Siguiente, Save to Cart, y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto, y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta ya estará en la puerta de tu casa. Como les había mencionado, en esta ocasión vamos a usar el servicio de ensamblaje de JLC PCB para 5 tarjetas electrónicas. Sin embargo, usted puede mandar a fabricar o ensamblar todas las tarjetas que quiera, y en casa soldaremos algunos componentes que fácilmente podemos encontrar en una tienda local, como por ejemplo los capacitores electrolíticos. Bueno, ingenieros, aquí ya tenemos todas las tarjetas completamente ensambladas. Prácticamente tenemos 5 tarjetas electrónicas. También les quería mencionar que JLC PCB ya puede ensamblar componentes pasantes o componentes through-hole, como es el caso de estos LEDs. La suma de los LEDs entre las 5 tarjetas PCBs ascienden a 980 LEDs, entonces me tomaría muchísimo tiempo estar ensamblando cada una de ellos. Entonces, para poder ganar tiempo, simplemente voy a encargar a JLC PCB para que haga este trabajo. Y lo otro que les quería mencionar es que todas las tarjetas tienen prácticamente el mismo footprint, tiene los mismos componentes. Ahora te estarás preguntando, ¿debo ensamblar todos los componentes en todas las tarjetas? La respuesta es no. Simplemente comparten 3 dispositivos esenciales, los cuales son el 74HC595 y el ULN2803, y obviamente los LEDs. Entonces solo tenemos que ensamblar una tarjeta completamente. Tenemos el microcontrolador, prácticamente es el que me permite la comunicación entre la computadora y el microcontrolador para poder realizar la programación respectiva a través de este puerto. Y también en esta misma tarjeta va a estar el jack para la fuente de alimentación, y en esta parte va a estar el molex para las entradas, en este caso del Start, Stop y Reset. Y acá tenemos prácticamente para poder realizar la programación desde la computadora a esta tarjeta. Y finalmente, casi en la parte superior vamos a tener una sola salida para una sirena o para una luz, etcétera, etcétera. Prácticamente la salida es de 12 voltios. Ahora, el otro detalle para poder realizar la separación entre la hora, los minutos y los segundos, tenemos que tener prácticamente 2 puntos. Para ello he creado una pieza en 3D para poder acoplar los LEDs en esta parte. Así que vamos a tener 2 de ellos. Bueno, señores, estos serían los detalles a tener en cuenta en cuanto a las tarjetas PCBs. Entonces ahora vamos a ver algunos materiales para la construcción de la estructura.
Para la parte posterior o para la tapa vamos a tener prácticamente una plancha de madera MDF. Por esa parte lo voy a dejar sin pintar y pues prácticamente la parte que va para afuera vamos a pintarlo con un spray negro. Las medidas son de 1 metro de ancho y de altura tenemos 30.5 centímetros. Seguidamente vamos a tener dos estructuras, tanto para el soporte de la parte superior y para el soporte de la parte inferior. Prácticamente estos soportes tienen canales para que puedan ingresar fácilmente tanto el acrílico que observamos aquí en esa parte y también la madera MDF que va para cubrir en la parte posterior. Bueno, prácticamente tendría que ingresar de esta manera. Ahí ya tendríamos insertado en los canales correspondientes. Y en el medio tenemos un canal para poder colocar o para poder insertar las tarjetas. En realidad tenemos 5 tarjetas de estas. Estos aluminios son para cubrir la parte lateral del cronómetro. También les quiero explicar cómo se hizo los canales correspondientes. En realidad se compró varios de estos soportes de aluminio y pues prácticamente se colocó de esta manera. De todas maneras, no te preocupes que todas las medidas te lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas descargar. Y también el diseño en SolidWorks. Ahora vamos a empezar a ensamblar las 5 tarjetas en la estructura. Y ahora con estos cables vamos a empezar a conectar cada uno de los displays. Ahora colocaremos la tapa posterior. Por aquí vamos a conectar la fuente de alimentación de 12 voltios. También vamos a tener la cajita de control donde está el Start, Stop y Reset. Y acá tenemos el cableado correspondiente. Simplemente conectamos de esta manera. Listo. Estas serían todas las conexiones que tenemos que realizar para el correcto funcionamiento. Bueno señores, aquí ya tenemos completamente ensamblado nuestro cronómetro. Como se pueden dar cuenta, el cronómetro es realmente grande. Mira cómo queda mi cuerpo, así que ya tienen una referencia de cuán grande es nuestro cronómetro. Vamos a encender la fuente de alimentación para ver el correcto funcionamiento. Obviamente va a empezar de 00. Y aquí tenemos la cajita de control para poder poner en marcha. Ponemos en marcha con Start y ahí podemos observar que empieza con los segundos. Ahora vamos a presionar el pulsador de stop para poder parar el cronómetro. Iniciamos nuevamente con Start. Y también tenemos la posibilidad de empezar de nuevo de 00. Para ello solo presionamos el pulsador de Reset.